Se puede pensar en una película como un producto que se hace a partir del ensamblaje de múltiples elementos. Hoy analizaremos la película desde su estructura narrativa. Este es el tercero de una serie de capítulos que pretenderán explorar un poco el mundo del análisis cinematográfico y que servirán de guía para que empieces a darle más profundidad a los análisis que haces de tus series o películas favoritas. Bienvenidos a esta nueva entrega de Cine con otros ojos. Hoy aprenderemos a analizar películas desde su estructura narrativa. Una película está hecha, como lo decía, por una estructura narrativa, que generalmente se consolida en un guión. También está constituida por un casting, por actuaciones, por un montaje sonoro, por edición y otros elementos propios de la dirección y la producción. El primero de ellos, el guión, es el que marca las pautas sobre los acontecimientos que transcurren en la película. Y no digo el primero porque considere que sea el más importante, sino porque literalmente es ese primer paso, es la primera etapa del desarrollo de cualquier película. Y es que el guión es eso, es una guía. En él están los escenarios, los gestos, las acciones que van realizando los personajes en respuestas a una serie de infortunios o conflictos en los que ellos mismos se van metiendo. El guión es un texto narrativo. Es un texto, por lo tanto, que apela únicamente a la descripción de todo lo que ocurre o de todo lo que ocurrirá en una película. Por ser una guía, es posible que en la producción o en la postproducción se tomen decisiones que alteren un poco lo que en ella se había consolidado. Películas, por ejemplo, como Iron Man o Hombres de Negro 3, fueron películas populares que se empezaron a rodar con guiones incompletos o con bosquejos de guión. Sin embargo, este texto se vuelve un documento de referencia para todas las personas que trabajan en una producción, porque precisamente permite planificar el desarrollo de la misma. Hoy hablaremos de una serie de referentes relacionados con la estructura narrativa y por lo tanto con el guión, que nos permitirán comprender cómo se desarrolla una historia y cómo podremos analizar una película a partir de este desarrollo. El día de hoy hablaremos sobre tres temas centrales e importantes. Primero hablaremos sobre la estructura de los tres actos. Seguido hablaremos un poco sobre la historia circular y daremos ejemplos. Y por último hablaremos sobre el cambio interno relevante y permanente que debe tener nuestro protagonista. Con estos temas podemos dar una introducción a cómo se haría el análisis teniendo en cuenta la estructura narrativa. Se ha aceptado la estructura de los tres actos como fundamental para la realización de cualquier drama o historia cinematográfica. Es posible que dependiendo del autor o la referencia, los términos varíen un poco, pero en últimas ha habido una amplia aceptación sobre el acto 1, el acto 2 y el acto 3. El acto 1 sirve para plantear a los personajes. Este es un acto introductorio en donde se nos empieza a plantear cuáles son los personajes y se nos empieza a fijar de todos ellos a un personaje protagonista o personaje principal y por supuesto los personajes de soporte. Es en este acto en donde se nos plantean las leyes del universo en donde transcurre la historia. Hay quienes señalan que la introducción de los personajes debe demorarse menos de un 25% de toda la película. Mientras más se dilate o se demore la introducción de los personajes, hay mayor riesgo de que se pierda la atención de los espectadores. En adición, también es en este acto en donde se muestran cuáles son las necesidades o cuáles empiezan a ser los principales conflictos por los que atravesarán nuestros personajes protagonistas. En el acto 2 es donde nuestros protagonistas son puestos a prueba a partir de una serie de retos, muchas veces a causa de decisiones que tomaron en el primer acto o de decisiones que otros personajes han tomado por ellos. Es posible que sea en este acto donde presencien la muerte de algún aliado, pierdan una batalla o pasen por momentos críticos. En el acto 3, que es el acto en donde ya está el clímax de la película, es donde viene el remate del protagonista. Es en este último acto en donde nuestro protagonista tiene un segundo, último o definitivo enfrentamiento con el antagonista.
Con respecto al acto 1, les sugiero que presten atención, por ejemplo, cuánto tiempo se demora una película en plantear a sus personajes y sobre todo en demostrarnos cuál es el protagonista o personaje principal de la historia. Exploren si esta demora hace que se despierte en ustedes intriga o por el contrario, hace que pierdan interés en seguir viendo la película. Con respecto al segundo acto, les sugiero que analicen qué tan difíciles se ven los retos que deben solucionar nuestros protagonistas. Por otro lado, analicen también cómo ellos solucionan y si las soluciones que se ofrecen a estos retos o peligros son coherentes con respecto al universo que se nos había planteado en el primer acto. Joseph Campbell influyó grandemente a la manera en la que se escriben historias hoy en día. El célebre autor del monomito, a partir de la revisión de múltiples mitos, se dio cuenta que todas las historias eran la misma. Planteando su forma versión, Dan Harmon construyó una estructura que consta de 8 pasos para escribir una historia convincente y dramática. Estas 8 fases serían: la primera, definida como tú, en donde un personaje está en una zona de comodidad, está en su zona de confort. La segunda, de necesidad, en donde este personaje descubre que necesita algo, que quiere algo. La tercera fase sería la de ida, en donde el personaje entra en una situación desconocida para conseguir eso que necesita. La cuarta fase sería la de búsqueda, en donde vemos todos los retos que debe solucionar el personaje para finalmente conseguir eso que quiere. La siguiente fase, la de descubrimiento, en donde el personaje finalmente encuentra eso que quería, pero a veces eso que encuentra no necesariamente lo satisface o satisface la necesidad ideal. Suele ser una fase en donde ocurren elementos críticos y que dan apertura a la siguiente, en donde el personaje debe pagar un precio. La séptima fase sería la del regreso. Después de haber pagado el precio, el personaje regresa nuevamente, remonta nuevamente para enfrentar el desafío final. Y por último, llegamos al cambio, en donde el personaje tiene que afrontar ese desafío final y ahora ha cambiado. Ahora es un personaje nuevo que ya no solamente domina el estado de confort inicial, sino que ahora logra o ha logrado dominar toda la serie de conflictos por los que ha atravesado durante la película. Veamos esta estructura en acción. Para ello utilizaremos un ejemplo. Vamos a utilizar Historia de un matrimonio, que es un drama, y lo vamos a hacer así porque generalmente vemos que se ejemplifica esta estructura con películas de otro género como acción o aventura, que suelen ser películas en donde se ejemplifica de forma más evidente la estructura. Utilizaremos en esta ocasión un drama. Vamos a contar spoilers de la película, así que recomiendo, si no la han visto, corran a verla, regresen al video para que disfruten mejor este ejemplo. Fase 1. Tú. En esta fase se nos introducirá a los personajes principales de la historia. Por un lado se nos muestra a Charlie, que es director de teatro, y Nicole, que es actriz que trabaja con Charlie en sus obras en Nueva York. Ambos casados, pero se están separando. Nos muestran algo del día a día de ambos, vemos que él está durmiendo en el sofá y que algo no está bien en su matrimonio. También vemos que Nicole se va a Los Ángeles por un papel en un piloto de una serie. Así entramos en la fase 2, necesidad. Aquí nuestros protagonistas se dan cuenta que desean algo. Por un lado, Nicole se da cuenta que desea quedarse en Los Ángeles con su hijo, crecer ahí profesionalmente y formalizar el divorcio con Charlie. Por otro lado, Charlie, por ley, necesita buscar un abogado que represente sus intereses en el proceso del divorcio. Por lo tanto, en la tercera fase, búsqueda, el personaje de Charlie debe satisfacer la necesidad, por lo que atraviesa distintos retos. Busca sin éxito un abogado que le dé un trato humano a su divorcio y cuando lo encuentra, la abogada de Nicole resulta siendo más implacable. Es así que en la cuarta fase, descubrimiento, Charlie decide contactar a un nuevo abogado, uno más despiadado que lo anterior. Generalmente esta es la fase más crítica en la película. Puede estar marcada por un encuentro en donde nuestros protagonistas apuestan el todo por el todo, lo que nos conduce a la quinta fase,
en la que deben pagar un precio. Sin haber llegado a un acuerdo después de una negociación encarnizada, deben exponerse para que una evaluadora del Estado les haga una visita domiciliaria tensionante que termina en un desastre. Para la sexta fase, la del regreso, nuestros protagonistas regresan al mundo del status quo. Por eso nuevamente se regresa a una calma. Aquí los protagonistas regresan pero con nuevas lecciones aprendidas. Charlie desiste de llevarse a su hijo para Nueva York y están listos para un último encuentro. Es después de este encuentro en donde se evidencia la última fase, la fase del cambio. Charlie ha aceptado el hecho de que Nicole ahora es su ex esposa. Acepta su rol como ex esposo y como persona que está en la familia sin ser parte de ella. Incluso acepta un trabajo como director en Los Ángeles. Ahora es un personaje que domina ambos mundos, el del status quo y el del conflicto. El último elemento del que hablaremos el día de hoy es el cambio interno relevante y permanente de nuestros protagonistas. Todo personaje principal debe, como ya lo hemos visto, atravesar por una serie de retos y debe salir victorioso de él, pero estos retos finalmente dejarán en él una marca y harán que este personaje principal cambie internamente. Hablamos de un cambio interno precisamente porque nuestro personaje cambiará su carácter o la forma en la que percibe el mundo, y eso será como consecuencia de los acontecimientos que pasaron durante la película. Un personaje puede ser golpeado, puede ser apaleado, le pueden cortar un brazo, le pueden cambiar su aspecto, pero lo que nosotros debemos analizar es si hay un cambio interno. Esos son los cambios más significativos. También el cambio debe ser relevante. Es posible que esa relevancia del cambio dependa mucho del tono de la película y lógicamente no todos los cambios son relevantes para todo tipo de personajes, y es posible también que los cambios que tú veas por los que haya pasado un personaje principal sean relevantes para él, pero puede que no sean relevantes para ti como espectador. Por dar un ejemplo, es posible que para una película el personaje principal, que es un rey, para él sea relevante aprender a dar un discurso sin tartamudear, pero es posible que para otra película el cambio relevante que debe tener un personaje es, por ejemplo, sacrificarse para lograr salvar el mundo. Entonces todos los cambios son relevantes dependiendo del protagonista, dependiendo también del género y del tono de la película. Y por último, el cambio debe ser permanente. Al menos la película tiene que dejarnos la impresión de que los acontecimientos han marcado al personaje y que a partir de la historia o en los acontecimientos que el espectador se imagina como futuros, el personaje reaccionará de forma distinta porque ha cambiado de forma definitiva. Puede ser para bien o para mal, pero debe quedar la sensación de que el cambio ha sido permanente. Debe quedar también la sensación, por lo tanto, de que la trama se haya estabilizado, de que se haya regresado nuevamente al orden que se había planteado al inicio de la película. Sin embargo, hay películas que a veces, por ejemplo, pretenden ser disruptivas, pretenden, por ejemplo, dejar finales abiertos. Ven acá, ¿será que todavía esto es un sueño o ya esto es la realidad? A pesar de que existan películas que tengan finales abiertos, de todas formas, ya los conflictos principales de la película se tuvieron que haber desarrollado y solucionado, y tiene que haber un regreso a la calma. Los cambios internos relevantes y permanentes entonces deben ser un referente que nosotros debemos tener para analizar si el cambio que tuvo nuestro personaje principal es coherente con los retos que tuvo que solucionar durante la película. Es posible que haya películas que de forma artificial nos muestren un cambio, pero a veces no hay mucha coherencia entre estos y los retos que se tuvieron que solucionar a lo largo de la película. Sugiero entonces que de ahora en más analicen cómo los personajes principales inician las películas y cómo la terminan. Traten de analizar un poco si realmente este cambio existe, si realmente se ve un cambio relevante para el personaje y si este tiene relación con los retos que tuvo que solucionar durante la historia. Hemos visto una serie de referentes que les serán de utilidad para hacer el análisis de una película teniendo en cuenta su estructura narrativa.
Algunos modelos estructurales no los utilizamos porque de hacerlo, pues el video sería muy extenso. Sería para nosotros difícil hacerlo y quizá para ustedes también difícil verlo. Pero si quieres, por ejemplo, que hagamos el análisis de alguna película en particular o quieres que revisemos el trabajo de algún guionista particular, puedes dejarlo en los comentarios y estaremos atentos a ello. Este video fue posible gracias a la Secretaría de Cultura, Patrimonio y Turismo de la ciudad de Barranquilla a través de su portafolio de estímulos edición 2020. Recuerden, este fue el tercero de una serie de episodios que pretenderán analizar un poco el mundo del análisis cinematográfico y que ojalá les pueda ayudar para hacer análisis un poco más profundos de sus películas y series favoritas. En la próxima edición hablaremos sobre precisamente edición, sonido y cinematografía, no se lo pueden perder. Si les gustó el contenido de este video, consideren suscribirse, publicamos contenido de manera semanal. Nos vemos en otra ocasión y recuerden, ver el cine con otros ojos.